estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente poder contar con su sintonía. Bienvenidos a esta edición de su programa Reflexión en el jueves 23 de febrero del año 2023. Les saludamos en el perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén, que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana de este hermoso jueves que el Señor nos regala. Y aquí estamos dándole la bienvenida a este programa Reflexión. Gracias siempre por apartar un tiempo. No olvide usted que está en sintonía nuestra a través de Facebook. Le invitamos a que usted pueda compartir este enlace. No olvide también usted que nos escucha, usted que de cualquier medio que usted nos esté escuchando, nos esté viendo, comparte este enlace. Esperamos bendecir su vida, pero también otras vidas. Así que compártalo y quédese, por supuesto, hasta el final. Gracias por estar con nosotros, siempre contentos de poderles acompañar y por supuesto recordarle que usted es parte activa del programa. Puede dejarnos su comentario, su petición a través de nuestros números de WhatsApp. Están a su completa disposición. Recuerde que puede dejarnos a través del 7940-4295, está en pantalla, y a través del 7554-7153. Usted puede dejarnos su comentario, también su petición de oración para los que nos escuchan a través de Radio Restauración, el cual le damos también la bienvenida a toda la audiencia de Restauración. Así es, por supuesto que sí, un saludo siempre muy cordial para cada uno de ustedes que nos escuchan a través de los 1450M de Restauración. Usted que nos mira, también nos ve a través de Facebook, muchísimas gracias. Usted que lo hace a través de YouTube, de Twitter, donde quiera que usted nos esté sintonizando, pues muchísimas gracias, muchas bendiciones. También, como decía Melvin, esperamos que usted nos deje su comentario, pero también su petición, porque queremos orar por usted, por su necesidad. Quizás usted no tenga necesidad, pero quizás su vecino sí, su compañero de trabajo sí, o quizás también esa persona que usted ve a diario. Hay personas a veces que nosotros vemos necesitadas, quizás sean nuestros vecinos, y hay esas personas nosotros podemos también incluirlas en estas peticiones. ¿Por qué? Porque es bueno y es importante, como la Biblia dice, orar los unos por los otros. Así que déjenos su petición, su nombre, su apellido, y díganos cuál es su necesidad para poder estar orando específicamente por esa necesidad. Gracias por estar con nosotros. Quiero recapitular en este momento un mensaje de mi hermana Norma Pascasio entre los diferentes comentarios que existen, o más bien que nos han dado cobertura. Dios les bendiga, hermanos, bendito sea Dios por un día más de vida, por haber encontrado el programa y sintonizarlo, pues es de grande bendición y no sé por qué a veces no lo encuentro y me da mucha tristeza. Bueno, por razones de fuerza mayor es que no estuvimos durante 2 programas consecutivos específicamente, y es por eso que le invito para que si usted pueda irse a la fanpage de Elín San Miguel, a la fanpage de su servidor, quizás por esas razones que usted no nos había encontrado durante estos 2 días anteriores, pero que ahora sí estamos transmitiendo en vivo. Gracias por estar con nosotros específicamente. Y ¿qué le parece si disfrutamos de Biblia Project? Disfrutamos de las diferentes secciones que hemos preparado para usted. Gracias a todas las personas que también nos están brindando sus comentarios después de la Biblia Project. Leemos precisamente por lo menos los nombres de las personas que están dando cobertura a través de la fanpage en Elín San Miguel, la fanpage de su servidor y nuestro canal en YouTube. Vamos entonces a compartir en este momento Biblia Project. Recuerde que el estudio que llevamos a través de la Biblia Project es un libro precisamente de la palabra de Dios. Tomar un video específicamente detallado para que usted pueda aprender de una manera gráfica todo el acontecer de la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Hoy corresponde meditar en el libro del profeta Jonás. El libro de Jonás es una historia subversiva acerca de un profeta rebelde que odia a Dios por amar a sus enemigos. Jonás es único entre los profetas del Antiguo Testamento porque estos son usualmente una colección de las palabras de Dios habladas a través del profeta. Pero este libro en realidad no se enfoca en las palabras del profeta. Más bien, es una historia acerca de un profeta realmente malo y desagradable.
Jonás aparece solo en otra ocasión en el Antiguo Testamento, durante el reinado de Jeroboam II, uno de los peores reyes de Israel. Y Jonás profetizó a su favor, prometiéndole que ganaría una batalla y tendría de vuelta todo su territorio en la frontera norte de Israel. Ahora, es importante saber que el profeta Amós también confrontó a Jeroboam y a través de él, Dios específicamente revirtió la profecía de Jonás, prometiendo que Jeroboam perdería esos mismos territorios porque era muy malvado. Así que antes de siquiera iniciar la historia, sospechamos del carácter de Jonás. El libro de Jonás tiene un diseño hermoso, con toda su simetría y emparejamiento literario. Así que tienes los capítulos 1 y 3 contando la historia del encuentro de Jonás con personas que no son israelitas. Primero con unos marineros y luego con los odiados enemigos de Jonás, los ninivitas. Y cada parte ofrece un contraste cómico entre el egoísmo de Jonás y la humildad y arrepentimiento de los paganos. Los capítulos 2 y 4 contienen las oraciones de Jonás. Una es una oración de arrepentimiento o algo así, y la otra es una oración en la que Jonás reprocha a Dios por ser demasiado bueno. Este cuidadoso diseño del libro es acompañado por un estilo narrativo realmente único. La historia está llena de personajes estereotipados que irónicamente hacen exactamente lo contrario de lo que piensas que harán. Tienes al profeta, el hombre de Dios, que se revela y odia a su propio Dios. Tienes a los marineros, que se supone son muy inmorales, pero en realidad tienen corazones blandos y arrepentidos y se vuelven a Dios en humildad. Tienes al rey del imperio más poderoso y sanguinario del planeta, y él se humilla delante de Dios por un sermón de 5 palabras de Jonás, y hasta las vacas del rey se arrepienten. Esta clase de historia encaja con lo que hoy llamaríamos una sátira. Estas son historias sobre figuras bien conocidas que son colocadas en circunstancias extremas y utilizan el humor y la ironía para criticar su estupidez y defectos de carácter. Profundicemos y veremos cómo todas las piezas encajan juntas. La historia inicia con Dios comisionando a Jonás para ir a predicar contra la maldad y la injusticia en Nínive, la ciudad capital del imperio asirio, el amargo enemigo de Israel. Pero en lugar de ir al este, a Nínive, Jonás se va en la dirección opuesta, encontrando un barco que va lo más al oeste que se pueda, a Tarsis. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué huye Jonás? ¿Tiene miedo? ¿Le caen mal los ninivitas? Todavía no se nos dice. Así que el hombre de Dios intenta huir de Dios y aborda un barco lleno de marineros paganos. Entra en la nave y se queda dormido. Así que Dios envía una gran tormenta para despertar a su profeta, mientras, irónicamente, los sinceros marineros están completamente despiertos a todo lo que está sucediendo. Ellos pueden discernir que un poder divino está obrando aquí. Ellos echan suertes y descubren que Jonás es el culpable. Así que le piden que se explique, y Jonás escupe un montón de habladurías religiosas. Él dice, sí, soy hebreo y adoro al Señor, al Dios que hizo el mar y la tierra. Es una broma, ¿verdad? Dios hizo el mar y la tierra, claro que sí. ¿Y Jonás es tan tonto como para huir de este Dios subiéndose a un barco? Y cuando los marineros le preguntaron a Jonás qué es lo que deberían hacer, él les dice, mátenme lanzándome por la borda. Lo que parece muy noble al principio, hasta que te das cuenta que esto podría ser lo más egoísta que ha hecho hasta ahora. Quiero decir, ¿qué mejor forma de evitar ir a Nínive? Así que pone su sangre en las manos de estos marineros inocentes al tratar de obligarlos a matarlo. Y ellos se resisten, por supuesto, y se arrepienten delante de Dios incluso mientras lo arrojan. La tormenta se apacigua y ellos terminan temiendo al Dios de Israel. Y a diferencia de Jonás, ellos realmente adoran a Dios. Pero Dios frustra los planes de Jonás para escapar de Nínive. Mientras Jonás se hunde, Dios provee una extraña tumba acuática para él, el estómago de un gran pez. Ahora, por supuesto, en circunstancias normales esto sería la muerte segura, pero en esta historia todo está de cabeza. Así que la muerte submarina de Jonás se convierte en su camino de vuelta a la vida. Atrapado en el estómago de esta bestia, Jonás eleva una oración donde técnicamente nunca dice que lo siente, pero sí agradece a Dios por no abandonarlo y promete que obedecerá a Dios a partir de ese momento, no importa lo que pase.
Y la respuesta de Dios es algo cómica. La ballena vomita a Jonás en la tierra seca. Así que una vez más, Dios envía a Jonás a predicar en Nínive y Jonás obedece. Se nos dice que Nínive era una ciudad gigantesca. Tomaría varios días caminar a través de ella. Así que Jonás tiene solo un día y aquí está su mensaje. En 40 días, Nínive será arrasada. Esas son 5 palabras en hebreo. Este sermón es muy corto y también algo extraño. Quiero decir, mira lo que le falta. No se menciona lo que los ninivitas han hecho mal, ni lo que deben hacer o cómo deben responder. No hay mención de quién los destruirá, y lo más notable, no se menciona a Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está Jonás intencionalmente dando la mínima cantidad de información? Es como si él estuviera intentando sabotear su propio mensaje o asegurar la destrucción de los ninivitas. Jonás no está haciendo ningún esfuerzo. Sean cuales sean sus motivos, el plan no funciona, porque tan pronto predica su sermón de 5 palabras, el rey de Nínive y la ciudad entera, incluyendo a las vacas, se arrepienten en silicio y ceniza. Así que, por segunda vez, esos paganos malvados muestran que son más sensibles que el mismo profeta de Dios. De manera que Dios perdona a los ninivitas y no destruye la ciudad. Ahora, aquí tenemos la parte brillante de la historia. La última palabra del breve sermón de Jonás, arrasada, significa allanada. Y puede referirse a una ciudad siendo arrasada o destruida como Sodoma y Gomorra, pero también puede usarse para referirse a algo siendo transformado, cambiado en su opuesto. Así que, cómicamente, las palabras de Jonás se vuelven realidad, pero no de la manera en que él esperaba. Nínive sí fue arrasada, conforme los enemigos de Jonás se arrepienten y encuentran la misericordia de Dios. El capítulo final une todas las piezas. Jonás está completamente enojado y eleva su segunda oración. Primero le dice a Dios la razón por la que huyó en el capítulo 1. No fue porque tuviera miedo, más bien fue porque él sabía que Dios era muy misericordioso. Y esto es genial. Jonás cita la propia descripción de Dios de sí mismo del libro de Éxodo y se la echa en cara a Dios como un insulto. Él dice que sabía que Dios es compasivo y que encontraría alguna manera de perdonar a esos horribles ninivitas. Puedes oír el disgusto en la voz de Jonás. Después, Jonás interrumpe la conversación y ora porque Dios lo mate ahí mismo. Él prefiere morir antes que vivir con un Dios que perdona a sus enemigos. Afortunadamente para Jonás, Dios no accede y simplemente pregunta si el enojo de Jonás es justificado. Jonás ignora la pregunta y se va a las afueras de la ciudad a acampar en una colina cercana para esperar y ver qué sucedería. Ya sabes, puede ser que los ninivitas se arrepientan de haberse arrepentido y acaben rostizados después de todo. Lo que sucede después es muy extraño. Dios provee una planta para darle sombra a Jonás y eso lo pone bastante feliz. Pero luego, Dios envía un pequeño gusano para comerse la planta, así que Jonás pierde su sombra. Y luego, en el calor del sol, Jonás le pide a Dios una vez más que lo mate. Dios una vez más le pregunta a Jonás si su enojo tiene justificación, y Jonás ladra. ¡Claro que sí! ¡Solo déjame morir! Y esas son las últimas palabras de Jonás en la historia. Las últimas palabras de Dios son las que concluyen el libro. Él dice que el incidente con esta planta fue una manera de tratar de hacer entender a Jonás, ¿cierto? Jonás se preocupó y se puso sentimental por esta planta que solo disfrutó por un día. Y Dios le preguntó a Jonás, ¿no son los humanos un poco más valiosos que las plantas? Quiero decir, ¿no está bien que Dios pueda sentir la misma clase de emoción y preocupación por la ciudad de Nínive, que está llena de miles de personas quienes se han extraviado del camino, y también por sus vacas? Y así es como termina el libro, con Dios pidiéndole a Jonás permiso de mostrar misericordia a sus enemigos. ¿Y cuál es la respuesta de Jonás? La historia no lo dice, porque ese no es el punto. El punto es que el libro quiere incomodarte. Y las preguntas de Dios en realidad son dirigidas a ti, el lector. ¿Te parece bien el hecho de que Dios ame a tu enemigo? Así que este libro pone un espejo frente al lector. En Jonás vemos aumentadas las peores partes de nuestro propio carácter que deberían generar humildad y gratitud porque Dios ama a sus enemigos y porque soporta al Jonás que hay en nosotros.
Así que esta extraña historia se convierte en un mensaje de las buenas nuevas sobre la grandeza de la misericordia de Dios, lo cual debe retarnos hasta lo más profundo. Y ese es el libro de Jonás. Bueno, ahí estábamos escuchando y viendo la Biblia Project hablándonos acerca del profeta Jonás. Bueno, por aquí tenemos ya algunas personas que se han reportado y estoy en la fanpage de Elín San Miguel. Por aquí tenemos a mi hermana Marixa Hernández, que ya nos deja su comentario, y mi hermano Henry Calderón, que también ya nos deja su comentario. Muchísimas gracias, amados hermanos, por siempre reportarse, por estar en sintonía nuestra. No olviden, luego de la reflexión vamos a estar leyendo cada uno de los comentarios. Usted que no ha enviado el suyo, le invitamos en este momento, repórtese con nosotros, díganos dónde nos sintoniza, y no olvide, también queremos orar por usted. Así que envíe su petición, así como envía un comentario, así usted puede dejarnos su petición. No olvide poner su nombre, su apellido y decirnos cuál es su necesidad. Si usted nos escucha a través de la radio, ahí están los números también a su completa disposición para enviar un mensaje de texto. No olvide 75 54 71 53 o el 79 40 42 95, y con gusto estaremos orando por usted. Amén. Así como mi hermana Maritza escribía ahí en la fanpage de Elín San Miguel solicitando petición de oración por trabajo. Recuerde que también vamos a estar orando por esas necesidades, y gracias también a las personas que están con nosotros en la fanpage de su servidor: Teresa Martínez, Norma Pascasio, Ani Prudencio, mi hermana Reina Valdés, mi hermana Orquídea Jeovanea. Gracias, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros compartiendo esta bendición. Estamos transmitiendo en vivo en este día, jueves 23 de febrero 2023. Va rápido este mes. Mirna Beatriz Brizuela también, mi hermano Julio Vázquez, Claudia Carranza. Gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos, por apartar un momento, un tiempo para dejarnos su comentario. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea el que esté hablando a nuestra vida, y por supuesto también que nos permita escudriñar esta palabra que es viva y eficaz. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú nos das la oportunidad de poder compartir, Señor, esta temática que hemos de desarrollar. Bendice cada oyente de Radio Restauración, a los que nos ven a través de las redes sociales. También permite encontrar, Señor, un oasis de bendición para nuestra vida a través del consejo de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando la serie Todo en Cristo. Vamos a tomar los versículos del capítulo 3 de Colosenses, versículos 18 y 19. Vamos a estar precisamente dando cobertura a esta serie Todo en Cristo bajo el tema El hogar cristiano y su plenitud. Ese va a ser el tema, ese es el tema, el hogar cristiano y su plenitud. Vamos entonces a Colosenses capítulo número 3, versículo 18 y 19. Dice la escritura, la palabra del Señor: mujeres, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Una vez más leemos estos dos versículos: mujeres, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ella. El hogar cristiano y su plenitud. Ese es el tema que corresponde que meditemos en estos dos versículos. En los primeros dos capítulos de la carta, Pablo demuestra la preeminencia que tiene Cristo sobre toda la creación, para luego demostrar precisamente la preeminencia y la plenitud que tiene Cristo sobre nuestra vida. Luego, desde el capítulo 3 hasta el final del capítulo 4, comienza a enseñar cómo vivir esa nueva vida en Cristo de manera comunitaria, cómo es el carácter, cómo debe relacionar o cómo debe de ser la conducta del cristiano, de aquella persona, aquel hombre o mujer que es temeroso de Dios en cuanto a sus relaciones sociales. Pablo va a mostrar que nuestro llamado, tu llamado, por cuanto ha sido vestido con el nuevo ropaje, como decíamos en la última oportunidad, según Cristo, la nueva vida en Cristo debe de producir efectos en nuestras vidas. Es algo así como lo que decía nuestro Señor Jesucristo: por sus frutos
los conoceréis. Entonces note, Pablo viene ahora a explicarnos precisamente cómo esa nueva ropaje, esa nueva ropa en Cristo Jesús, ocupa esa metáfora, esa ilustración, para establecer y edificar un nuevo hogar y una nueva sociedad. Cómo los hijos de Dios, y en este caso mujeres, hombres, maridos, en cuanto al núcleo familiar, cómo encontrar la plenitud en Cristo sobre todas las cosas, a explicar la plenitud de Cristo en nuestro hogar, específicamente hablando acerca de el matrimonio. Por eso estos versículos que acabamos de citar, versículo 18, versículo 19, cómo están las relaciones entre los padres, entre los hijos, y por supuesto más adelante, si Dios nos presta vida el día de mañana, hablando acerca de la plenitud en el trabajo. Por lo tanto, con este texto Pablo nos enseña cómo el nuevo hombre, la nueva mujer, por su unión con Cristo, pueden vivir el evangelio en la sociedad. Este tema de cómo los cristianos debemos relacionarnos con las demás personas y cómo debemos influenciar en una sociedad, lo vemos en diferentes pasajes de la Escritura. Y es que el mundo vemos todo lo contrario. No hay amor, ahí hay desunión. Cuando una persona está separada de Dios, se separa de los demás, no tiene ninguna brújula ni una norma moral que regule aquellos aspectos precisamente para sí mismo. Por lo tanto, lo que hace es defender a aquella persona que no tiene el temor de Dios sus propios intereses. Esto es así porque la única norma para la conducta es piedad y ética, es el carácter de Dios. Note, la piedad y la ética son muy importantes a la hora de poder mostrar el carácter de Dios. Por eso cuando te conviertes y eres unido a Cristo, en ese estado de plenitud de amor de Dios, eres capaz de amar a otros, eres capaz de poder encontrar el beneplácito de la voluntad de Dios, de ser amado, de perdonar, de cuidar, de proteger, de contener, de poder ayudar a otros, porque a mí me ayudaron. Entonces, todas esas amalgamas son precisamente comportamientos que Dios espera cuando nosotros hemos encontrado la plenitud en nuestro hogar. Por eso nosotros tenemos el deber de hacer brillar a Cristo hacia los demás, mediante nuestra conducta. Así el llamado del nuevo hombre es edificar ese hogar, una sociedad entre los gentiles. Es lo que vemos en la historia, específicamente en Occidente. Vamos a encontrar que las más grandes reformas sociales han surgido de los cristianos, estableciendo de grandes prestigiosas universidades reformas para lograr leyes más justas, la abolición de la esclavitud. Incluso hubo cristianos que entre los primeros firmantes de la primera declaración de los derechos humanos, de la que dijeron se había tomado Biblia como la norma específica, pero aún con todos esos logros, la verdadera reforma social más evidente, más importante y más impactante de todas ha sido el matrimonio. Cuando el matrimonio decide caminar con Dios, no va a importar todos aquellos problemas, dificultades que puedan enfrentar, pero enfrentan esos problemas, esas dificultades tomados de la mano de Dios. Bien dice el libro de Eclesiastés, un hombre sabio: cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. La única institución ordenada por Dios antes de la caída. Y es que no podemos hablar de influenciar la sociedad o de una transformación social si no hablamos primero de una reforma en el matrimonio. Para eso, en el texto que estudiaremos en esta oportunidad, el apóstol Pablo presenta 2 principios para experimentar la plenitud en el matrimonio: el amor y la sumisión. Por tanto, considerando todo esto, es importante exhortar a los hombres a amar a su esposa y a las mujeres a ser sumisas con el esposo. ¿Para qué? Para gozar de un matrimonio pleno en Cristo.
Muchas personas anhelan, voy a decirlo, que el Señor esté en sus hogares, bendiga sus hogares, que la bendición de Dios esté con ellos, pero muchas veces nosotros no hacemos nuestras responsabilidades. En primer lugar, hablemos acerca de la posibilidad de experimentar la plenitud en el matrimonio. La posibilidad de experimentar la plenitud en el matrimonio. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 18: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Estos principios cristianos fueron revolucionarios para la época, ya que, por ejemplo, bajo la ley judía, las mujeres no eran personas, eran objetos, parte de las propiedades y posesiones de un hombre. No tenían ningún derecho legal. Para los griegos, la mujer respetable era la que vivía recluida en el hogar. Tenía prohibido salir sola. El hombre podía salir como quisiera, pero tener todo tipo de relaciones fuera del matrimonio. La mujer solo podía reunirse con otras mujeres en lugares especiales, los aposentos femeninos, por ejemplo. En resumen, considerando las leyes judías y griegas que influenciaron precisamente a los romanos, los privilegios eran para los hombres y los deberes para las mujeres. Pero ahora resulta que en Cristo Jesús, tenemos una ética doméstica totalmente nueva. ¿A qué se refiere Pablo al decir específicamente: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor? La mujer es igual que su esposo delante del Señor. Ambos han sido lavados con la sangre preciosa que quita el pecado del mundo. Ambos tienen deberes y privilegios. Ambos tienen derechos y responsabilidades. En Cristo, el esposo tiene el deber de amar a su esposa y el derecho de recibir respeto de ella, mientras que la esposa tiene el privilegio y el derecho de ser amada por su esposo y el deber de estar sujeta bajo una autoridad. Ambos son distintos como personas, pero igual dignidad en Cristo Jesús. ¿Cómo interpretar esto? Si hablamos de sumisión y autoridad, tenemos que entender que así como la Trinidad, hay una jerarquía en las tres divinas personas, pero a la vez es un solo Dios. Es exactamente igual en el matrimonio. Dios estableció esta jerarquía para que cuando ejerzan sus roles en el hogar, la familia goce de una plena vida en Cristo Jesús. Solo a través de Cristo Jesús se puede establecer. Bien decía el salmista: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ese es el cántico gradual. Hago preguntas. ¿Estás viendo a tu cónyuge al igual ante los ojos de Dios? ¿De qué maneras lo estás mostrando el amor de Dios para con tu prójimo? Segunda pregunta: ¿cómo ves el matrimonio, sus privilegios, sus deberes, según la cultura o según Dios? La Biblia nos da precisamente cada una de las claves que necesitamos para poder encontrar la plenitud en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en esa esperanza precisamente que Dios otorga a través de su evangelio. En segundo lugar, veamos la plenitud en el matrimonio a través de la esposa. Veamos este detalle porque es muy importante. El mandamiento que le da a las esposas es directo: estén sujetas a sus maridos. Si hay una palabra que genera ira e inconformidad en la cultura moderna, es esta: sujeción. Sin embargo, aunque para muchos es una mala palabra, la sujeción es necesaria para la vida plena en el matrimonio. La palabra para sujetas en griego significa someterse a sí mismo, a los deseos y órdenes de otra persona. Su sentido es el de estar dispuesto a inclinarse y encierra la idea de ponerse voluntariamente
en esa posición de inclinación ante otra persona. Aunque esta palabra da la impresión de ser algo malo o si usted me lo permite, denigrante, no lo es. Déjeme le explico. De hecho, esta es la misma palabra que Lucas ocupa cuando narra el evento en el que Jesús es encontrado por sus padres en el templo cuando tenía aproximadamente 12 años de edad. Lucas capítulo 2 versículo 51 nos dice que Jesús estaba sujeto a sus padres. Es decir, que no es una palabra denigrante ni peyorativa. Incluso fue una virtud de nuestro Señor Jesucristo, que Él estaba sujeto a sus padres. Entonces note que es sujeción. Sujeción es el llamado de la esposa a servir libremente al liderazgo de su esposo, a ayudarlo para que sea él la cabeza del hogar. Así como la iglesia sirve al liderazgo de Cristo para que Él se manifieste y sea en la práctica la cabeza de la iglesia y de sus miembros, así la esposa debe servir al liderazgo de su esposo. ¿Para qué? Para que sea la cabeza dentro del hogar. La mujer debe sujetarse a su marido, no a todo hombre. La mujer debe sujetarse a su marido, no a todo hombre. Oiga, ¿cómo lo estoy explicando? No está diciendo que todo hombre vea de menos a la mujer, o que solamente la tenga como un objeto sexual. Eso no lo está diciendo. No, cuando ocupamos lastimosamente la palabra sujeción es, vaya, aquí vas a estar, aquí te quiero. No se está refiriendo a eso. Y no estoy hablando tampoco de machismo, como quizás algunas personas pueden malinterpretar. La mujer debe sujetarse, dice, a su marido, a su esposo, no a todo hombre, no a cualquier hombre. ¿Cómo debe ser la sujeción de la esposa? La frase clave para entender la sujeción es lo que dice después: como conviene al Señor. Vea, ahí está la clave. Como conviene al Señor. La palabra conviene significa algo adecuado. Mire qué interesante. La palabra que está empleando precisamente, la palabra conviene, significa algo adecuado, apropiado o que pertenece al Señor. Lo que está diciendo el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo es que la mujer debe servir libremente al liderazgo de su esposo, pero como el anhelo dentro de su corazón, como un anhelo fervientemente cumpliendo ese rol dentro de la familia. El problema hoy en día es que los roles se invierten y muchas veces no estamos dando continuidad a lo que la palabra de Dios dice. Todos gocen del orden, para que todos gocen de una estabilidad, de un buen matrimonio, de la plenitud en Cristo Jesús que el pecado corrompió en todos los matrimonios del mundo. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, aquí está dándonos algunos aspectos muy principales. Es decir, que el motivo por el cual la mujer debe sujetarse es adorar a Cristo. ¿Por qué? Con el anhelo, con la convicción de que si se sujeta a su esposo es porque así es apropiado en Cristo Jesús, porque lo está declarando, mi querido hermano, mi querida hermana, el versículo que estamos citando como texto base, Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19. En el 18 nos encontramos: mujeres estén sujetas a su marido, pero oiga esto, ¿cómo conviene en el Señor? Ahí está la clave. ¿Cómo conviene en el Señor? Ahora, esto tiene dos implicaciones. La primera es que la sujeción no es obediencia absoluta. Una mujer no tiene por qué sujetarse cuando el esposo le pide algo que es contrario a lo que expresamente dice la palabra de Dios. La sujeción no es sin sentido, ni en contra de la ley de Dios. Si el esposo la quiere obligar o le ordena hacer algo que es pecaminoso, la mujer precisamente debe sujetarse primero a Dios antes que a los hombres. Pero eso no significa que no se va a sujetar a su esposo en otras cosas. Hay que tener en cuenta eso. Mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos, pero si su marido le pide hacer algo que no va de acorde a la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer?
Por eso es interesante el tema. En segundo lugar, la sujeción no hace a una mujer menor o menos que un hombre. No. Es un rol distinto nada más. Por eso esta frase es precisamente importante. Como conviene al Señor. ¿Por qué? Porque lo apropiado para que Cristo manifieste su plenitud en un matrimonio es que la mujer se sujete a su esposo como conviene en el Señor. Por eso es que es importante leer todo el versículo. Cuando una esposa se sujeta a su esposo y él recibe el respeto de ella, recibe la admiración a su liderazgo, a esa autoridad delegada por Dios, él se siente pleno en el matrimonio. De la misma manera, una mujer que se sujeta, que se siente plena en el matrimonio, es bien fácil de entender. Por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando tienes una gran responsabilidad en el trabajo y haces lo que debes hacer mejor de lo que esperabas? Te sientes satisfecho. Te sientes satisfecho porque en un corazón y en tu mente lograste hacer lo que debías hacer. Cuando una mujer se sujeta a su esposo, se siente plena. ¿Por qué? Porque está haciendo aquello por lo cual Dios la llevó al matrimonio. Está haciendo lo que una persona, una hija de Dios, una esposa cristiana le conviene o le es apropiado en el Señor. ¿Qué entendemos por sujeción? Recuerden, esposos, aún esposas, ¿qué entendemos por sujeción? Sujeción no es tener a la mujer así y de aquí no salís y ya vas a ver y esto y lo otro. No, la Biblia no está hablando de eso. La Biblia está hablando de poder dar cobertura increíblemente a sus necesidades. Porque es necesario la sujeción de la esposa y del esposo, o si usted me lo permite, dentro del matrimonio, porque conviene al Señor. Eso es lo que está diciendo. Porque conviene al Señor. Si estás casada, ¿te estás sujetando a tu esposo como conviene al Señor? Porque hay de pronto maridos que agarran a su conveniencia algunos versículos. Ya ves, Dios te está hablando, tenías que sujetarte. Ya ves, por eso es que te golpeo. No, la Biblia no está diciendo eso. No, dice cómo conviene al Señor. ¿Y será que al Señor le conviene que usted le golpee, que usted la hiera a ella verbalmente? No, eso no conviene al Señor para nada. ¿Por qué? Porque ambos han sido lavados con la sangre preciosa que quita el pecado del mundo. La plenitud en el matrimonio a través del esposo. Eso es importante también para que usted y yo evaluemos los aspectos del versículo número 19. Vean lo que dice. Antes de leer el versículo 19, la plenitud en el matrimonio a través del esposo. La plenitud en el matrimonio a través del esposo. Este mandamiento es tan radical como el que Dios le dio a las mujeres. Debemos comprender que este mandamiento no existía dentro de las reglas domésticas de aquel momento. Por lo tanto, fue revolucionario. ¿Por qué? Porque no es un llamado al amor erótico, sino al amor ágape, que implica un profundo afecto, pero mostrando por un cuidado firme, bajo una lealtad y servicio a la esposa para su bienestar total, aunque eso implique un sacrificio. Por eso es que en la época estos, si usted me lo permite, mandamientos fueron muy radicales, muy revolucionarios. Pero la plenitud en el matrimonio a través del esposo es importante, como el que acabamos de citar, el mandamiento que Dios le da a la esposa. ¿Qué es amar a la esposa? Pregunto a los esposos, ¿qué es amar a la esposa? Es un amor que encarna las necesidades, es un amor que encarna las preocupaciones, los temores de la esposa, y que se sacrifica precisamente para ayudarla, para valorarla, para respetarla, para santificarla, para cuidarla, para que ya no tenga esos temores y esas preocupaciones. ¿De dónde surge todo esto? Tenemos un texto paralelo precisamente de lo que estamos hablando en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 25 y 26. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo
amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Este texto resulta ser si usted me lo permite, el modelo del amor del esposo por la esposa. Es el amor de Cristo que encarnó y se dio por su esposa, su iglesia. ¿Para qué? Para salvarla. Ese es el amor que el hombre debe tener por su esposa. Ese es el verdadero amor. Ese es el amor que aquí Colosenses nos registra, Efesios nos registra, que el esposo cómo debe de amar a la esposa. Eso tiene dos connotaciones importantes. En primer lugar, el amor por la esposa es encarnacional. ¿A qué me refiero? Es un amor que encarna las emociones, que encarna las preocupaciones, pensamientos de la esposa para poder comprenderla. Pero ¿realmente usted como esposo hace eso? ¿Se preocupa cuando ve en ella quizás una inseguridad? Cuando ve precisamente sus emociones salen a relucir. ¿Usted conoce los pensamientos de su esposa? ¿Usted logra comprenderla? No, ni yo me comprendo ni a mí mismo, dice alguien. Es que eso es lo que Pablo está diciendo acá. Es volverse uno con ella y cuidarla como cuidamos nuestros propios cuerpos. En lugar de burlarnos, en lugar de menospreciarla, en lugar de dañarla verbalmente, cuidarla. Eso es lo que en este momento la Escritura nos está dando precisamente cobertura. Cada uno de nosotros debemos precisamente valorarlas, respetarlas, cuidarlas, amarlas, protegerlas. Y de esa manera precisamente podemos estructurar una conciencia a favor de nuestras vidas que nos va a llevar a poder dar cobertura a ese matrimonio. Ese matrimonio precisamente que Dios establece precisamente, como decía el salmista: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso es importante que cada uno de nosotros valoremos las recomendaciones que ahora Pablo le dice precisamente para encontrar la plenitud precisamente en ese matrimonio. Es aquí donde cobra tanto valor. Hoy en día muchos matrimonios se ven despedazados. Hoy en día muchas personas no valoran. ¿Por qué? Porque nadie quiere ejercer su rol. Por lo tanto, el llamado a los hombres es hacer todo lo posible por comprender el mundo de su esposa, para poder cuidarla, para poder valorarla. El mejor de los ejemplos es Jesús, quien no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó y encarnó para que, estando en ese estado, se humillara a sí mismo en forma de siervo, yendo a la cruz. ¿Para qué? Para morir, para amarle según su necesidad y salvar. Por eso dice la Escritura que el sumo sacerdote nos entiende. ¿Por qué? Porque Él encarnó conforme a nuestra necesidad. Entonces, si la Biblia dice que el hombre debe amar a la esposa de la misma manera como Cristo nos amó, se refiere a encarnar las necesidades de la esposa y servirla para que sean muy bien atendidas. En segundo lugar, es su amor sacrificial. Así como Cristo se sacrificó por nosotros, el esposo debe estar dispuesto a morir a su tiempo, intereses, por dedicarse precisamente a las necesidades del núcleo familiar. Hermanos, al morir a nosotros mismos, no solamente aprendemos a vivir para Cristo, sino a vivir precisamente por nuestros hijos, por nuestra esposa, y es cuando morimos a nuestra naturaleza pecaminosa, así como dice Él, asimismo, y se entregó a sí mismo por ella. El sacrificio de un hombre por su esposa también implica orar, interceder. No me refiero a una oración genérica, sino orando en detalle por las necesidades, por los temores, por esas relaciones, tal como Cristo intercedió por nosotros en Juan capítulo 17, en esa oración intercesora, y en la cruz también. Por eso se vuelve un modelo de cómo los hombres deben orar precisamente por sus esposas. Cuando un hombre ama a su esposa encarnacionalmente, sacrificialmente, ella se sentirá plena, se sentirá importante dentro de la familia. Pero también dice, y no sean ásperos con ella. Esta palabra significa estar amargado,
lleno de resentimiento. Lo que está diciendo la Escritura es que el esposo debe amar a su esposa sin resentirse. Cuando se equivoca, sin resentirse. Cuando hieren algunas palabras, es que no deben de haber palabras que hieran. Debe darle seguridad, quitar sus preocupaciones, sin llevar una palabra que pueda dañar el corazón de ella. Y usted sabe que a eso ahora, hoy en día, se le llama, frustración, acoso verbal, etcétera, etcétera. Porque tratar de ejercer la autoridad sin amor, a eso se le llama opresión y se vuelve un abuso. Y eso puede ser un abuso verbal o un abuso de poder. En resumen, el llamado a la esposa es a sujetarse como a la iglesia, a Cristo, y a los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo cumplir este doble llamado? Apreciando la gracia de Cristo. Es que mire, sin la gracia de Cristo, las personas rompen, hieren, se hacen 1000 pedazos, se vuelven a herir. ¿Pero por qué? Porque no está el temor de Dios, porque no pueden comprender cómo enfrentar precisamente esos núcleos o esos lazos matrimoniales cuando nosotros no tomamos en cuenta, si usted me lo permite, la cobertura de Dios. Por eso, recuerde el texto base: mujeres, estén sujetas a sus maridos. Pero ya le expliqué la palabra sujeción, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ella. A través de esta temática es bueno poder recapitular: el hogar cristiano y su plenitud depende mucho de nosotros y de nuestra comunión con Dios. Recuerde, si Jehová no edifica la casa, en vano vamos a trabajar. La clave para sujetarse y amar es nuestra plenitud en Cristo. Hombre, ama siempre a su esposa, por favor. Mujer, sé sumisa siempre a tu esposo, para que ambos gocen de un matrimonio pleno en Cristo Jesús. Es aquí donde podemos llegar a 3 aplicaciones. La primera de ellas es que Dios está en el matrimonio. Y porque hoy en día la tasa de divorcios está muy fuerte hoy en día. Diariamente muchas personas se están divorciando. ¿Por qué será? ¿No será porque cada uno no ejerce el rol que le corresponde? ¿No será que las personas no viven a plenitud? Es importante que nos hagamos estas preguntas. Y quizás una tercera: cada uno de nosotros valoremos qué es amar a la esposa. Amar a la esposa no es llevar las cosas que se necesitan en el hogar. Amar a la esposa es dedicar tiempo. ¿A qué se refiere amar encarnacionalmente? Se refiere al hecho de que debemos amarla con acciones, con la mente y con todo nuestro corazón. Aquí hago la última aplicación. Si usted por alguna razón está sufriendo, sé que con un solo tema no voy a abordar o no voy a solucionar los problemas de su matrimonio. Y esta es la tercera aplicación: busque consejería. Cuanto antes, busque, porque de esa manera usted logrará sanar heridas y ya no van a haber palabras hirientes y pueden llegar a un común acuerdo. Que el Señor nos ayude a poder encontrar la plenitud en nuestro matrimonio. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros. Te rogamos que tú tomes control de nuestras vidas. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por tomar, Señor, siempre el oportuno socorro en nuestras vidas. Gracias te damos por este momento tan especial que tú nos concedes poder encontrar, Señor, en tu palabra siempre un aliciente perfecto para nuestras vidas. Gracias te damos, Dios mío. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. La alabanza es solo para ti. Gracias te damos, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga una vez más, amados hermanos. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Bueno, ahora pasamos a lo que son los comentarios y en este momento vamos a leer los de Reflexión Melvin López. Vamos a estar leyendo los comentarios de esa fanpage y por aquí tenemos siempre mi hermano Julio Vázquez. Muchísimas gracias, hermano, por ser fiel oyente y siempre estar comentando. Mi hermano dice: aleluya, gloria a Dios. Dice: reprende al diablo que tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder, haciendo referencia a las alabanzas que
que escucharon y vieron al principio de este programa. Así es, hermano. Hermana Mirna Beatriz Brizuela nos dice: gracias por transmitir en este día. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, hermana Mirna Beatriz. Hermana Claudia Carranza nos dice: amén, gloria a Dios, amados hermanos. Amén, hermana Claudia Carranza. Alabanzas que edifican nuestra vida, dice. Amén, definitivamente. Hermana Teresa Martínez también nos escribe y nos dice: bendiciones, hermano, gracias a Dios por un nuevo día, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos, amén, hermana. Hermana Norman Pascasio también nos escribe y nos dice: Dios les bendiga. Bendito sea Dios por un día más de vida y por haber encontrado el programa y sintonizarlo, pues es de gran bendición. No sé por qué a veces no lo encuentro y me da mucha tristeza, pero qué bueno que ahora sí está conectada mi hermana. Para nosotros es una bendición. Hermana Ani Prudencia nos dice: Dios les bendiga, mis amados hermanos, esforzándoos, gracias a Dios, dice que ya estoy escuchando el programa. Necesito que me lleven en oración a mi familia Ayala Prudencio de Colonias Unidas para que el Señor provea trabajo y salud. Amén, hermana Ani Prudencia, bendiciones mi hermana, y con gusto vamos a estar orando. Mi hermana Reina Valdés nos dice: bendiciones hermanos, agradecida por un nuevo día y esperando la palabra que nos sostiene. Amén, hermana, gloria a Dios. Hermana Orquídea Giovanea nos dice: Dios les bendiga, mis bellos hermanas, hermanos, un abrazo, dice. Amén, bendiciones. Y mi hermana Norma Pascasio dice: amén. Lamentablemente dice: a veces hay hombres que ven a la mujer como un mueble más de la casa. Que el Señor nos ayude. Bendiciones para todas. Amén, hermana, amén. Así es, qué bueno es poder encontrar a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Estas palabras que confortan nuestra vida, el trato que verdaderamente Dios quiere para nuestras vidas. Así que no olvide, usted como mujer también, bueno, déjeme comentarle esto, que como mujeres nosotros pues sabemos que somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, no somos cualquier cosa. Hermana Reina Valdés nos dice: hermosa enseñanza. Mi hermana Clarixa González nos envía un amén y un emoji. Amén, bendiciones a cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas que estuvieron comentando, que estuvieron pendientes de su programa Reflexión. Muchísimas gracias. Esperamos cada día pues que esta palabra pueda llenar sus vidas, pueda aclarar inquietudes. Eso es lo que deseamos, aprender más de la palabra de Dios juntos. Amén. Gracias a todas las personas también. En breve vamos a estar dando cobertura a los comentarios dentro de la fanpage en Elín San Miguel. Antes de ello, quiero agradecerles a todas las personas que han estado dando cobertura en nuestro canal en YouTube. Puede buscarnos en dos canales, en el canal de Elín San Miguel y en el canal de su servidor. También recuerde que puede sintonizarnos en la red social de Twitter. Y un saludo también a los que nos sintonizan a través de Radio Restauración 1450 AM. Vamos a los comentarios de la fanpage en Elín San Miguel. Amén. Por aquí tenemos a mi hermano Eric Portillo, diácono de aquí y ayuda, de coordinador en Iglesia Elín San Miguel. Dice mi hermano: amén, saludos amados hermanos, saluditos desde el trabajo. Amén, hermano Eric, gracias por estar en sintonía y estar ahí en el trabajo. Hermano José Santos Sánchez nos dice: amén, que Dios les bendiga desde Atlanta, Estados Unidos. Amén, hermano José Santos, saludos hasta Atlanta. Hermano Gilberto Miranda nos escribe: bendiciones pastor, le escucho en Sterling, Virginia, espero haberlo pronunciado bien. Hermana Sari Paniagua nos dice: bendiciones. Hermana Marixa Hernández nos dice: amén, bendiciones. Hermano Henry Calderón dice: aleluya, gloria a Dios por este programa Reflexión Melpinópez. Amén, hermano, gloria a Dios. Hermana Saray Paniagua dice: Dios les bendiga desde Usulután, saludos, oración por sanidad. Amén, con gusto vamos a estar orando para que Dios obre en su vida. Hermano Henry Calderón dice: saludos pastor, gracias por la Biblia Project. Amén, gloria a Dios. Hermana Marixa Hernández dice: qué hermosa la Biblia, dice, explicada de esta manera. Desde Nueva York nos sintoniza mi hermana, dice: sigo sus series hermosas, dice. Amén, amén, gloria a Dios, hermana. Para nosotros es de mucha bendición que puedan estarse alimentando espiritualmente. También nos dicen otro comentario: sí, por favor pido oración por un trabajo. Amén, ya la pusimos ahí en las peticiones, vamos a estar orando posteriormente. Y mi hermana Jessie Gómez dice: amén, que la gloria sea para Dios. Bendiciones, amados hermanos. Amén, hermana, amén a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por dejarnos sus comentarios, que para nosotros son de mucha bendición. Amén. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Ahí teníamos cada uno de los comentarios de las diferentes personas que nos escriben
bueno, desde Nueva York, también hay otro estado en Estados Unidos, valga la redundancia. Gracias, amados hermanos. Y por supuesto, recuerde que puede sintonizar este programa de lunes a viernes si Dios nos presta vida, para poder dar cobertura a esta serie de Todo en Cristo en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Es el estudio que tenemos por el momento en reflexión. Gracias por estar con nosotros, nos alegra mucho poderle acompañar y por supuesto llevarle el mensaje de esperanza. Gracias a todas las personas que han estado pendientes. Vamos a hacer la oración, vamos a pedirle a Dios que Él tome control de cada una de las necesidades, aún estas peticiones que este día vamos a sumar al listado por las cuales hemos venido orando durante toda esta semana, no dudando de que Dios es poderoso, misericordioso y compasivo para poder dar cobertura a nuestras necesidades. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por enriquecernos con tu palabra. Gracias porque tú, Señor, eres el que estás con nosotros. Tu Espíritu Santo es el que está en el trabajo de mi hermana, de mi hermano, en esa oficina. Tú eres el que estás a través de tu Espíritu Santo en esa unidad de transporte, donde quiera que la señal ha estado llegando, Dios mío, de restauración. Suplicamos que tu mano de poder se establezca sobre cada una de nuestras vidas. Gracias por aconsejarnos a través de tu palabra. Gracias por ministrarnos a través de este programa. Y ahora venimos ante tu presencia rogándote por cada una de estas necesidades. Sí, Señor, pedimos a ti, Señor, por cada uno de mis hermanos, hermanas que necesitan una respuesta de parte de ti. Te pido en esta hora por la vida de mi hermana Silvia Flores, Señor, seas tú sanando a tu hija. Tú conoces la enfermedad que puede estar atravesando. Sea tu mano poderosa, tu mano milagrosa poniendo, Señor, sobre su vida, ahí donde está esa enfermedad, Padre, y haciendo ese milagro que tu hija necesita. Te pido también, Señor, por mi hermana Sari Paniagua, por mi hermana Ani Prudencio, su familia, dale salud, Señor, necesitan, seas tú sanando, restaurando, Padre, sus vidas con esa salud, Padre, en el nombre de Jesús. En tus manos les depositamos, no importa, Señor, sea enfermedad grave, Señor Jesucristo, seas tú obrando, porque sabemos que para ti no hay nada imposible. Te pido también, Señor, por la vida de mi hermana Marix Hernández, seas tú proveyendo empleo, Señor, provee ese empleo que tu hija necesita. A la familia Ayala, Señor, provéele empleo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te pedimos, tengas especial cuidado de tus hijos. Sabemos que tú eres fiel a tus promesas y sabemos, Señor, que en tu palabra dice que clamemos a ti y tú nos vas a responder, y por eso ahora ponemos delante de ti estas peticiones. Creemos en que tú vas a orar, en que tú vas a abrir puertas en esas empresas, Señor, en que tú vas a llevar bendición a cada uno de mis hermanos, a sus mesas, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos, seas tú obrando conforme sea la petición de cada uno y sea tu voluntad también con ellos, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos seguimos poniendo la vida, Señor, de mi hermana María Magdalena de Ventura, de mi hermana María Magdalena, Señor, de Amaya. Te pido también por Maribel de Martínez, Señor, seas tú sanando estas vidas, seas tú glorificándote en ellas, Padre, seas tú sanándole de cada una de sus enfermedades. Échalas fuera, en el nombre de Jesús las echamos fuera, Padre. Gracias te damos, Señor, por mis hermanos que estuvieron en esa transmisión. Llega, Señor, ahí en ese país donde nos sintonizan, donde quiera que nos sintonicen en nuestro país, Padre, bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice, Señor, su casa, Padre, en el nombre de Jesús. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta preciosa transmisión. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.